La revelación de los archivos de Tesla. En 1943, justo después de la muerte de Nikola Tesla, agentes del FBI entraron en su habitación y se llevaron todas sus cajas llenas de cuadernos, dibujos y notas personales. En esos papeles, Tesla había escrito con todo detalle cómo había logrado enviar electricidad por el aire a grandes distancias, sin necesidad de cables. Explicaba que la Tierra misma podía llevar esa energía a cualquier lugar del mundo, como si fuera un enorme conductor. Con este invento, cualquier casa, fábrica o ciudad podría tener luz y fuerza eléctrica gratis, sin quemar carbón, petróleo ni gas. Ya no haría falta pagar por la electricidad ni depender de compañías grandes. Tesla decía que había hecho pruebas reales y que todo funcionaba perfectamente. Sus cálculos mostraban que era posible iluminar el planeta entero con energía limpia y sin costo para la gente común. En las mismas notas confiscadas, Tesla describía otro descubrimiento increíble: cómo hacer que los objetos pesados flotaran en el aire usando campos especiales de electricidad y magnetismo. Contaba que, con máquinas que él mismo había construido, había levantado piezas de metal del suelo y las había mantenido suspendidas sin tocarlas. Explicaba paso a paso cómo ajustar las ondas eléctricas para que empujaran contra la gravedad, la fuerza que nos mantiene pegados al suelo. Según él, con esta tecnología se podrían construir carros, barcos o incluso aviones que no necesitaran ruedas, motores de explosión ni combustible. La gente podría viajar rápido y seguro sin gastar nada en gasolina. Tesla creía que esto cambiaría por completo la forma en que nos movemos y hasta cómo viajamos al espacio. Además, en varios cuadernos, Tesla anotaba que su radio especial captaba señales muy extrañas que llegaban del cielo con patrones claros y repetidos. Él estaba convencido de que no eran ruidos naturales, sino mensajes de seres inteligentes que vivían en otros planetas. Decía que esas señales traían información sobre cómo producir energía y cómo viajar por el espacio. Tesla escribió que intentaba responderles y que, en algunas ocasiones, sentía que había comunicación real. Todo esto lo guardaba con mucho cuidado porque sabía que era algo muy grande para la humanidad. Cuando el gobierno se llevó los papeles, los clasificó como secreto y los repartió entre proyectos militares. Desde entonces, nadie fuera de ciertos círculos ha podido verlos completos. Aunque algunas personas que trabajaron en programas secretos han dicho que lograron repetir partes de los experimentos de Tesla y que sí funcionan, nunca se ha permitido usar estas ideas para ayudar a la gente común. Las compañías de energía y los gobiernos prefieren mantener todo como está, porque estas invenciones pondrían fin a muchos negocios grandes. Así, los sueños de Tesla de energía gratis, transporte sin combustible y contacto con otros mundos siguen guardados bajo llave, lejos del alcance de todos nosotros. Los diarios del explorador antártico. Durante su expedición de 1947 a la Antártida, el almirante Richard Byrd escribió en su diario personal cosas que nadie esperaba encontrar en el Polo Sur. Contaba que, mientras volaba en su avión, de repente el hielo desapareció y vio debajo grandes zonas verdes con ríos, lagos y hasta árboles. El termómetro subió mucho y el paisaje parecía de un lugar cálido. Byrd anotó las coordenadas exactas de esos lugares y describió que había enormes construcciones hechas por la mano del hombre, como ciudades escondidas bajo el hielo grueso que cubre la Antártida. Lo más sorprendente fue que Byrd escribió que lo guiaron hasta una ciudad subterránea, donde vivía gente muy avanzada. Esas personas le mostraron vehículos que volaban sin alas ni hélices, que se movían en silencio y a gran velocidad.
Decían que usaban una energía especial que no necesitaba gasolina ni nada que se quemara. Con esa misma energía, mantenían todo el lugar cálido y con luz, aunque estuviera bajo kilómetros de hielo. Los habitantes le explicaron que eran descendientes de una civilización muy antigua que se había refugiado allí después de una gran catástrofe que cambió el mundo hace miles de años. Baird describió con detalle cómo esas personas tenían máquinas que producían comida, agua limpia y todo lo necesario sin dañar la naturaleza. Le contaron que habían guardado conocimientos muy antiguos sobre cómo vivir en paz y usar la energía del planeta sin destruir nada. También le mostraron mapas de la Tierra de tiempos muy lejanos, cuando los continentes estaban en otros lugares. El almirante escribió que se sentía como si hubiera encontrado un mundo perdido que aún vivía escondido. Al regresar, los superiores militares Lepys y Mondoza ordenaron no contar nada de lo que había visto. Le quitaron su diario personal y solo dejaron publicar una versión muy corta y sin los descubrimientos importantes. Desde entonces, los tratados internacionales sobre la Antártida prohíben que personas comunes o científicos independientes exploren libremente ciertas zonas. Nadie puede verificar por sí mismo si lo que Baird escribió es cierto. Así, la posibilidad de que exista un mundo cálido y avanzado bajo el hielo sigue siendo un secreto bien guardado, lejos del conocimiento de la humanidad. El descubrimiento del manuscrito Voynich. En 1912, un vendedor de libros antiguos llamado Wilfred Voynich encontró en un colegio de Italia un libro muy raro del siglo XV. Este libro tiene cientos de páginas con dibujos de plantas que nadie ha visto nunca, mapas de estrellas que no coinciden con el cielo real y planos de máquinas para volar que usan ideas que la ciencia no entendió hasta muchos siglos después. Los expertos han comprobado muchas veces que el papel, la tinta y la forma de encuadernar son de verdad de esa época antigua. En las páginas sobre plantas aparecen dibujos muy detallados de flores, raíces y hojas que no existen en ningún lugar del mundo. Los dibujos muestran partes tan pequeñas que solo se pueden ver con un microscopio, algo que no existía en la Edad Media. También hay explicaciones de cómo hacer medicinas con mezclas químicas que necesitan conocimientos muy avanzados. Las partes sobre estrellas muestran grupos de planetas y constelaciones que no pasan en nuestro cielo de verdad. Hay cuentas matemáticas que predicen cosas del cielo con mucha exactitud, como lo hacemos hoy. Lo más sorprendente son los dibujos de máquinas para volar más pesadas que el aire. Tienen alas con formas especiales para aprovechar el viento, sistemas para dirigir el vuelo y motores que funcionan con ideas modernas. Los planos dan medidas exactas de piezas que necesitarían trabajar metales de una forma que no se sabía hacer en esa época. Aunque los científicos han confirmado que el libro es auténtico y muy antiguo, las universidades y los expertos siempre dicen que los dibujos de máquinas y plantas son solo imaginaciones o fantasías. No permiten que se estudie a fondo el lado científico del libro, porque eso podría cambiar todo lo que creemos sobre lo que sabía la gente en el pasado. El lugar donde se guarda el libro, una gran universidad en Estados Unidos, limita mucho quién puede verlo de cerca o tomar fotos muy detalladas. Los estudios que se publican solo hablan del idioma extraño del texto, pero evitan explicar los dibujos de tecnologías que parecen imposibles para la Edad Media. Así, el verdadero mensaje del libro sigue oculto para la mayoría de las personas. La controversia de los rollos del Mar Muerto. Entre 1947 y 1956, en cuevas cerca del Mar Muerto, se encontraron cientos de rollos antiguos.
Algunos de estos textos hablan de formas muy avanzadas de trabajar los metales, cálculos exactos sobre las estrellas y el cielo, y encuentros con seres que no eran humanos y que enseñaron conocimientos muy superiores a lo que la gente de esa época debería tener. Los documentos más sorprendentes han sido guardados lejos del público para no cambiar lo que se enseña sobre la historia y la religión. Uno de los rollos está escrito en láminas de cobre, algo muy raro para esa época. Describe cómo hacer mezclas de metales que resisten mucho más y formas de moldear y endurecer el metal que solo se inventaron miles de años después, en tiempos modernos. Explica paso a paso cómo fundir, unir y tratar los metales con una precisión que necesita herramientas y hornos muy avanzados. Nadie en la antigüedad debería saber hacer eso, según lo que nos cuentan los libros de historia. Los expertos que han visto este rollo dicen que las técnicas son reales y funcionaría hoy en día si las seguimos. Otros rollos contienen cuentas exactas de dónde estarán los planetas y cuándo habrá eclipses del Sol o la Luna durante miles de años. Muestran que quienes los escribieron entendían muy bien cómo se mueven los astros en el cielo, algo que los científicos modernos dicen que no se logró hasta mucho después. Las cuentas son tan precisas que coinciden con lo que vemos hoy con telescopios. Para hacer esos cálculos se necesita observar el cielo durante muchísimos años y usar matemáticas complicadas que no se supone que existieran en ese tiempo. Lo más escondido son los textos que hablan de seres especiales, llamados vigilantes, que bajaron y compartieron conocimiento avanzado con la gente antigua. Describen cómo estos seres enseñaron fórmulas para hacer medicinas, formas de construir máquinas y reglas de la naturaleza que parecen ciencia de hoy. Hablan de herramientas y aparatos que podían hacer cosas increíbles, como mover objetos pesados o crear luz sin fuego. Todo está escrito con detalles que hacen pensar que no es solo cuento, sino algo que realmente pasó y se quiso guardar en secreto. Desde que se encontraron, las autoridades religiosas y los gobiernos han controlado quién puede ver los rollos completos. Muchos textos nunca se han publicado enteros o solo salen versiones cambiadas. Los estudiosos que quieren investigar lo más revolucionario no reciben permiso. Las instituciones prefieren hablar solo de la parte religiosa y evitan tocar lo que prueba que la gente antigua tenía conocimientos muy superiores. Así mantienen la idea de que la humanidad avanzó poco a poco y no de golpe con ayuda especial. El enigma de la lista de reyes sumerios. En diferentes lugares de la antigua Mesopotamia se hallaron tablillas de arcilla con la lista de reyes sumerios. Estas listas nombran a los gobernantes muy antiguos y dicen que algunos reinaron decenas de miles de años. También cuentan grandes logros en agricultura, trabajo con metales y construcción de ciudades que necesitan organización y conocimientos que no se supone que existían tan temprano en la historia. La lista separa claramente los reyes de antes del gran diluvio y los de después. Los de antes vivían muchísimo tiempo, y poco a poco las vidas se acortan hasta llegar a lo normal. Todas las copias encontradas en distintos sitios dicen lo mismo, lo que hace pensar que no es un invento. Además, muchos de los reyes de después del diluvio sí aparecen en excavaciones reales, con sus ciudades y objetos, lo que da confianza a toda la lista. Los años de reinado no son números al azar. Siguen patrones que coinciden con movimientos de la Luna, el Sol y los planetas. Quienes escribieron esto observaron el cielo durante miles de años y entendían ciclos muy largos. Eso necesita herramientas para medir el tiempo y matemáticas avanzadas que no se cree que tuvieran tan pronto. A los reyes de antes del diluvio se les da crédito por inventar sistemas para regar grandes campos,
sacar y trabajar metales a gran escala y planear ciudades enteras con calles y edificios enormes. Todo eso requiere saber mucho de agua, materiales fuertes y cómo organizar a miles de personas. Los restos encontrados en el suelo muestran que sí lograron cosas impresionantes que coinciden con lo que dice la lista. Hoy los museos muestran estas tablillas como si fueran solo mitos antiguos. Los investigadores que quieren estudiar si los largos reinados y los grandes logros son reales, no reciben apoyo. Los gobiernos limitan las excavaciones en los lugares donde podrían salir más copias. Así se mantiene la idea de que la humanidad era muy sencilla en esos tiempos y no podía tener tanto conocimiento ni vidas tan largas. La evidencia de las pirámides chinas. En 1947, un piloto estadounidense llamado Morris Sheehan tomó fotos desde el aire de enormes pirámides en el centro de China. Estas estructuras son mucho más grandes que las famosas pirámides de Egipto. Los antiguos libros chinos hablan de ellas desde hace miles de años y dicen que fueron construidas por seres que bajaron del cielo. Los textos históricos chinos cuentan que estas pirámides son mucho más antiguas que la propia civilización china conocida. Las construyeron seres que venían en vehículos que volaban y que podían hacer que las piedras pesadas flotaran en el aire para moverlas fácilmente. Las fotos muestran que algunas de estas pirámides son más altas y tienen bases más grandes que la Gran Pirámide de Giza. Están hechas con bloques de piedra gigantes perfectamente cortados y colocados. Algo muy difícil incluso con máquinas modernas. Los antiguos relatos hablan de dragones de metal, que volaban sin alas y soltaban rayos poderosos. Describen herramientas y métodos que permitían levantar y colocar piedras de cientos de toneladas con gran precisión. Las pirámides están alineadas con las estrellas de forma perfecta, lo que muestra que quienes las construyeron entendían muy bien el cielo y las medidas exactas. Cuando investigadores de otros países quisieron estudiarlas de cerca, el gobierno chino cerró el acceso y dijo que solo eran colinas naturales, aunque las fotos y los textos antiguos muestran claramente que son construcciones hechas por manos. Hasta hoy, las imágenes de satélite muestran formas geométricas perfectas que no pueden ser naturales, pero las autoridades siguen diciendo que no son pirámides y no permiten excavaciones profundas. Los libros y documentos antiguos que hablan de cómo se construyeron y quiénes las hicieron están guardados y no se pueden estudiar libremente. Así, una de las mayores maravillas del mundo antiguo permanece escondida y sin explicación oficial, aunque la evidencia está ahí para quien quiera verla. Los registros del Templo de Atlántida. En el siglo XIX, arqueólogos europeos encontraron en templos egipcios antiguas inscripciones en piedra que hablaban de una civilización muy avanzada llamada Atlántida. Estos textos cuentan que Egipto tenía amistad y comercio con este pueblo perdido, y daban detalles claros sobre sus máquinas increíbles, mapas exactos de dónde estaba su continente, y fechas que muestran que existieron miles de años antes de lo que la historia oficial acepta. Los escritos describen barcos que volaban por el cielo como aves, pero hechos de metal y sin alas que se movieran. También hablan de formas de producir energía, usando cristales grandes que capturaban una fuerza invisible y la convertían en luz y calor sin necesidad de fuego ni carbón. Los atlantes sabían mover piedras gigantes como si no pesaran nada, construyendo edificios enormes que duraban eternamente. Los textos dan direcciones precisas para llegar al lugar donde estaba Atlántida antes de que un gran desastre la hundiera en el mar. Incluyen mapas del océano y de la forma de los continentes que no coinciden con lo que vemos hoy.
Esto muestra que tenían un conocimiento muy grande del mundo entero y sabían navegar largas distancias sin perderse. Las fechas que aparecen en estas inscripciones dicen que Atlántida era poderosa mucho antes de que Egipto fuera grande. Hablan de miles de años de paz y progreso, con ciudades llenas de jardines flotantes y calles iluminadas de noche. Los egipcios escribieron que aprendieron muchas cosas de ellos, como formas de curar enfermedades y de construir mejor. Cuando los arqueólogos encontraron estos textos, las autoridades egipcias rápidamente los escondieron y no dejaron que nadie los estudiara a fondo. Los expertos de Europa y América dijeron que todo era solo un cuento, aunque los escritos estaban mezclados con otros documentos egipcios verdaderos y conocidos. Los museos guardaron las partes que hablaban de Egipto normal y ocultaron las que mencionaban a Atlántida y sus maravillas. El conocimiento del Códice Maya. El Códice de Madrid es uno de los pocos libros mayas que sobrevivieron a la llegada de los españoles. En sus páginas hay cuentas del cielo que permiten saber exactamente cuándo habrá eclipses del Sol o la Luna, y cuándo los planetas se alinearán, incluso miles de años hacia el futuro. Esto demuestra que los mayas entendían los movimientos del cielo mucho mejor de lo que se cree posible para su tiempo. El libro muestra dibujos de máquinas hechas de madera y cuerda que servían para calcular las posiciones de las estrellas y planetas. Estas máquinas tenían ruedas dentadas que giraban y marcaban fechas importantes en el cielo. Funcionaban como una especie de computadora antigua que podía predecir cosas del futuro solo moviendo las piezas. Los mayas también dibujaron mapas y guías para viajar por el mar abierto, usando solo las estrellas como brújula. Esto significa que podían cruzar océanos grandes sin perderse, algo que los europeos aprendieron mucho después. Sus barcos llegaban a lugares lejanos y regresaban con seguridad gracias a este conocimiento del cielo. El códice tiene calendarios que van muy atrás en el tiempo y muy adelante, contando ciclos largos de miles de años. Para hacer esto tan exacto, necesitaban haber observado el cielo durante generaciones y guardar toda esa información con mucho cuidado. Cuando los españoles llegaron, quemaron casi todos los libros mayas porque decían que tenían conocimiento del demonio. Solo unos pocos se salvaron, como este códice. Hoy día las autoridades de México cuidan mucho este libro, pero no dejan que los investigadores lo estudien todo lo que quieran. La mayoría de los estudios se centran en los dibujos bonitos y las historias de dioses, pero evitan hablar de las partes que muestran matemáticas y ciencia muy avanzadas. Las tecnologías heredadas de los incas. Los españoles que llegaron al Imperio Inca en el siglo XVI escribieron en sus crónicas que los incas no habían inventado todo lo que sabían por sí solos. Ellos mismos contaban que habían recibido conocimientos muy avanzados de pueblos mucho más antiguos que vivieron antes en esa misma tierra. Esos saberes incluían formas increíbles de observar el cielo y de trabajar la piedra que todavía hoy nos dejan con la boca abierta. Los incas guardaban registros que les permitían saber con mucha exactitud cuándo iban a pasar cosas en el cielo, como eclipses o cuando ciertos planetas se ponían en línea. Podían predecir estos eventos no solo para los próximos años, sino para cientos de miles de años hacia adelante. Para hacer eso, usaban herramientas hechas de madera, cuerda y piedra que funcionaban como máquinas para contar y calcular fechas importantes del cielo. También sabían cortar piedras enormes de manera tan perfecta que los bloques encajaban unos con otros sin necesidad de cemento ni mezcla. Las paredes que construyeron resisten terremotos fuertes porque las piedras se mueven un poco, pero no caen. Hoy los ingenieros modernos tratan de entender cómo lo hicieron,
porque con nuestras máquinas actuales es muy difícil lograr esa precisión. Los incas trabajaban el metal de formas que sorprendían a los españoles. Hacían herramientas y objetos más duros que el acero que traían los europeos. Sabían mezclar diferentes metales para que quedaran más fuertes y resistentes. Todo esto lo habían aprendido, según ellos, de civilizaciones anteriores que ya no existían cuando llegaron los incas. Cuando los conquistadores vieron todos estos libros y registros de los incas, decidieron quemar la gran mayoría. Dijeron que eran cosas del diablo y que no debían existir. Solo guardaron algunos documentos que hablaban de religión o de cómo gobernar, pero destruyeron casi todo lo que explicaba estas ciencias y habilidades tan avanzadas. Hoy en día, los lugares donde están las ruinas incas están protegidos, pero las investigaciones se centran más en las costumbres y las ceremonias. Pocas veces se permite estudiar a fondo cómo lograron esas construcciones tan perfectas o qué significan realmente sus cálculos del cielo. Así, mucha gente sigue pensando que los incas eran solo buenos agricultores y guerreros, sin reconocer el gran conocimiento que heredaron. Los documentos de los archivos vaticanos. En los años 1990, algunas personas que trabajaban dentro del Vaticano sacaron copias de documentos muy antiguos que estaban guardados en los archivos secretos de la Iglesia. Estos papeles hablaban de cosas que la Iglesia nunca ha querido contar abiertamente. Contactos con seres muy avanzados, máquinas que volaban y conocimientos científicos que llegaron mucho antes de lo que dice la historia oficial. Los documentos incluyen cartas de papas y reportes de la Inquisición que describen encuentros con gente del cielo, que bajaba en objetos que volaban sin alas ni remos. Esas personas o seres enseñaban cosas nuevas sobre cómo construir máquinas, curar enfermos y entender el mundo. Parte de ese conocimiento se usó después en Europa durante el Renacimiento para crear inventos importantes. Hay escritos que cuentan cómo la Iglesia investigaba a personas que sabían demasiado. Si alguien mostraba conocimientos que no se podían explicar por los libros normales de la época, lo acusaban de tener tratos con el diablo y lo castigaban. Así evitaban que esas ideas se extendieran entre la gente común. Otros papeles hablan de relaciones amistosas entre la Iglesia y civilizaciones o seres avanzados. Se intercambiaban enviados, se compartían secretos de construcción y de ciencia. Gracias a eso, Europa pudo avanzar más rápido en ciertos momentos, pero siempre manteniendo todo en secreto para no perder autoridad. Los documentos también muestran versiones diferentes de hechos históricos importantes. Cuentan cosas que no coinciden con lo que nos enseñan en los libros de historia o en la religión oficial. Por eso la Iglesia prefiere que nadie los vea completos. Cuando salieron a la luz algunas copias de estos papeles, el Vaticano dijo que eran falsos o que estaban mal interpretados. Prohibieron seguir investigando y amenazaron con problemas legales a quien los tuviera. Los expertos que los estudiaron en secreto encontraron que parecían verdaderos y que encajaban con cosas que pasaron en la historia real. Hasta hoy, entrar a los archivos secretos del Vaticano es casi imposible para personas comunes o investigadores independientes. Solo unos pocos elegidos pueden ver ciertos documentos, y siempre bajo mucho control. Así siguen guardando estos secretos que podrían cambiar lo que creemos sobre nuestro pasado y sobre quienes nos han ayudado a lo largo de la historia. Estos 10 casos independientes convergen en un patrón claro. Documentos auténticos que evidencian tecnologías y conocimientos radicalmente avanzados en épocas antiguas han sido consistentemente clasificados, deslegitimados o destruidos por instituciones de poder. La repetición de esta dinámica a lo largo de la historia sugiere no mera coincidencia académica,
sino una supresión deliberada y coordinada de nuestro verdadero legado tecnológico y cultural. Lo que emerge es la imagen de una humanidad cuyo pasado fue significativamente más sofisticado de lo que las narrativas oficiales permiten reconocer.